Irán no es el escenario para un espectáculo barato, sino una arena de tensión real donde la región está exhausta de la presión y no desea someterse. Cada palabra pronunciada desde una tribuna alta puede convertirse en un detonante, especialmente si la dice un político que se considera un gran negociador, pero que actúa como un corredor de Wall Street, regateando y percibiendo la diplomacia como un trato inmobiliario. La idea de un ultimátum a Irán no es nueva, lleva décadas resonando. Sin embargo, un ultimátum es efectivo solo cuando lo respalda una fuerza innegable. Estados Unidos posee mucho equipo militar, pero en el caso de Irán no hay opciones infalibles. Un ataque directo podría desatar una explosión de inestabilidad, y la presión indirecta ya no funciona. Prolongar la pausa podría hacer que Teherán gane aún más confianza, y el ultimátum se volvería en contra de su iniciador. Washington muestra severidad, pero en Teherán no hay pánico. Irán emite declaraciones de defensa, realiza maniobras, recibe invitados y organiza conferencias de prensa. El ministro de Asuntos Exteriores iraní se pronunció con antelación, instando al mundo a condenar la presión de Washington. En lugar de una capitulación, se observa un crecimiento de la autonomía política de Irán. El problema radica en una diplomacia de todo o nada, donde no hay espacio para maniobras flexibles. Si el ultimátum no funciona, una retirada parecerá debilidad, y continuar la presión podría derivar en un conflicto impredecible. La economía estadounidense, que enfrenta problemas internos, podría no soportar otra sacudida internacional. Sin embargo, la retórica no cambia, y la Casa Blanca sigue amenazando. Los medios repiten mantras sobre la última oportunidad y el momento decisivo, pero esto es solo un intento de salvar las apariencias, ya que Irán no retrocederá y Washington, al parecer, no está dispuesto a admitir que la era de la dominación mundial ha terminado. En los laberintos de la política de Oriente Medio, cada paso en falso puede convertirse en una catástrofe. Irán, cansado de la presión, muestra insubordinación, y cualquier palabra imprudente podría provocar consecuencias impredecibles. Según un analista, detrás de la aparente calma y la bravuconería se esconde una crisis sistémica. Irán, empleando una táctica de doble distracción, inflige daños significativos a la infraestructura, mientras que las autoridades prefieren guardar silencio. El experto afirma que, en caso de una intervención directa de Estados Unidos, Irán está preparado para atacar las bases estadounidenses en la región, demostrando confianza y disposición para una escalada del conflicto. Scott Ritter critica duramente a Donald Trump, calificando sus esfuerzos de pacificación como nada más que un espectáculo político orquestado, acordado con el liderazgo israelí. Los 60 días de preparación para calentar la operación no son, según Ritter, una coincidencia, sino parte de un escenario cuidadosamente elaborado. No duda en usar expresiones fuertes, llamando a Trump un criminal internacional, y expresa indignación por el hecho de que la sociedad estadounidense no vea lo obvio. Ritter señala con amargura que Estados Unidos, que alguna vez se enorgullecía de su movimiento antibélico, ahora observa con indiferencia la destrucción que su política trae al mundo. La cultura política, en su opinión, ha degenerado a un nivel de apatía. Al analizar el sistema de defensa israelí, Ritter lo critica sin piedad, enfatizando que los miles de millones de dólares de los contribuyentes estadounidenses invertidos en él no han proporcionado una protección fiable. En lugar de una cortina de hierro, resultó ser un colador de té. Los complejos como DAI Fashion y otros desarrollos de alta tecnología, según él, a menudo no funcionan o fallan, creando solo una ilusión de seguridad. El domo de hierro es especialmente criticado, aunque inicialmente diseñado para proteger contra misiles de corto y medio alcance, resulta vulnerable a las armas modernas. Ritter explica que el sistema intercepta principalmente misiles obsoletos, mientras que las municiones principales perforan las defensas y alcanzan objetivos clave de la infraestructura israelí. La nueva iniciativa de defensa, Cúpula Dorada, Golden Dome, según Ritter, es otra forma de desviar fondos del presupuesto. Predice que su coste aumentará de los 175.000 millones de dólares declarados a sumas astronómicas, sin que el sistema sea efectivo. Las reservas de misiles se están agotando no solo en Israel, sino también en Estados Unidos. Los misiles se retiran de los buques en el mar de China Meridional y se trasladan a Oriente Medio, dejando expuestas otras regiones estratégicamente importantes. La producción de nuevos misiles requiere tiempo, del que los estadounidenses carecen. Sin embargo, el colapso tecnológico es solo una parte del problema. Ritter llama la atención sobre el aspecto moral del conflicto.
Señala que los ataques iraníes, a pesar de su eficacia, causaron un daño mínimo a la población civil, mientras que las fuerzas israelíes atacan zonas residenciales y objetivos con alta densidad de población. Ritter cita el ejemplo del derrumbe de un edificio que provocó la muerte de decenas de niños y sus familias, y expresa indignación por el silencio de la comunidad internacional. Califica de hipocresía las declaraciones del ejército israelí de que es el más moral del mundo. Las acusaciones contra Irán de desarrollar un programa nuclear, según Ritter, han perdido relevancia hace tiempo. Las conversaciones sobre la amenaza nuclear son una manipulación política basada en datos falsificados y diseñadas para presionar a Teherán. Ritter va más allá, afirmando que incluso el OIEA, que debería ser apolítico, está sumido en intrigas. Según él, la agencia actuó en connivencia con los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel, cuyas filtraciones de información permitieron llevar a cabo ataques selectivos contra instalaciones iraníes. No es de extrañar que Teherán, agotada su paciencia, retirara el acceso a los inspectores, cansado de su supuesta neutralidad y de que jugaran en el mismo equipo. Estos observadores, en esencia, se convirtieron en espías bajo un paraguas internacional, cuya intervención solo echó más leña al fuego. Esto ya no es una misión técnica, ironiza Ritter, sino parte de una presión estratégica. Irán, a diferencia de muchos, finalmente se ha levantado para defender su soberanía. Cuando te usan como una herramienta, ya no eres un observador, sino un cómplice, concluye, y en estas palabras resuena no solo un análisis, sino la amarga ironía de alguien que conoce esta cocina, desde dentro. Ritter pinta un panorama sombrío pero lógico. Los estrategas occidentales, en su opinión, se sobreestimaron hasta el absurdo, creyendo en la infalibilidad de sus tecnologías, como niños en un cuento de hadas. Pero la realidad disipó cruelmente sus ilusiones, los sistemas invencibles resultaron vulnerables, y la invulnerabilidad estratégica, solo un truco publicitario. En este nuevo mundo, los países no buscan alianzas, sino un equilibrio, pragmático y frío. Mientras algunos gritan sobre la amenaza al orden mundial, otros construyen nuevas alianzas basadas en el cálculo y no en la propaganda. Todo ha cambiado, añade Ritter con sarcasmo cansado, ya es hora de reconocerlo, al menos por sentido común. Luego, Ritter se refiere a Trump, preguntan por Trump. Seré directo, no creo en él ni como líder ni como persona. Su pose es barata. No cumple su palabra, no es capaz de defender principios. Es como una marioneta, hacia donde lo empujen, hacia allí se balancea. Siempre se hace pasar por un experto, pero cuando hay que tomar una decisión, simplemente no está. Habló de paz, prometió poner fin a los conflictos, y cuando llegó el momento de actuar, se escondió como un colegial. No tiene ni responsabilidad ni carácter. El gran negociador, se mofa Ritter. Es un circo. No ha llevado a término ni una sola iniciativa de paz. Todas sus distensiones son palabras vacías, y la situación solo ha empeorado. Destruye la propia idea de América como potencia de diplomacia, compromiso y relaciones normales con el mundo. Ese es el camino de los fuertes, y él es un cobarde, se esconde detrás de discursos y decisiones ajenas. Nunca ha asumido el peso de una verdadera elección. Ritter recuerda el hipócrita discurso de Trump en Arabia Saudita. Un momento histórico, un gran discurso, se admiraban entonces. Pero, ¿quién lo escribió? No él. Quizás ni siquiera lo leyó de antemano. Salió, leyó un texto ajeno, sin comprender ni sentir responsabilidad por sus palabras, confundiendo nombres de ciudades. Kabul se convierte en un cabal. No es un lapsus, es un diagnóstico. El discurso solo se veía bien en papel, continúa Ritter, pero en la práctica, era humo, una cortina para encubrir la preparación de un escenario completamente diferente. Pronunció ese discurso durante los mismos 60 días acordados con Netanyahu para preparar un ataque, una nueva versión de Pearl Harbor. ¿Quién fue el director de este espectáculo en el que millones creyeron, pensando en una nueva era de paz? Él. Y luego, además, se hará la víctima de las circunstancias. Esto es la verdadera traición. Traicionó principios con tanta naturalidad, como si se hubiera dedicado a eso toda su vida. De la crítica a la situación, Ritter pasa a duras acusaciones. Es que los estadounidenses, que recuerdan Pearl Harbor con aliento contenido, ¿no ven que ellos mismos se han convertido en agresores? El país que antes estigmatizaba la agresión ajena,
ahora la planifica cínicamente. ¿Dónde están las protestas? ¿Dónde la ira del pueblo? Solo piquetes insignificantes en lugar de las marchas multitudinarias contra Irak y Afganistán. América ha perdido su voz, transformándose de luchador contra la violencia en su exportador. Honestamente, pregunta Ritter, ¿es efectivo este domo de hierro contra Irán? No, todo el mundo lo sabe. Originalmente no fue diseñado para una guerra así. Irán no solo dispara misiles, sino que juega una compleja partida de ajedrez, habiendo estudiado todas las vulnerabilidades del sistema de defensa aérea. ¿Qué pasó con Haifa? Se guarda silencio al respecto para no admitir el fracaso. Los depósitos de gas están destruidos, el aeropuerto no funciona, las bases militares están inoperativas. La evacuación de aviones a Chipre es una señal de que Israel no es seguro. Se han invertido miles de millones en el domo y otros sistemas, pero resultó ser un juguete caro. Solo se interceptaron señuelos baratos, mientras que los misiles serios alcanzaron su objetivo. Esto no es un error, sino un cálculo. Irán lanzó decenas de misiles antiguos con módulos de distracción para confundir la defensa aérea, y las cargas reales se abrieron paso. El fracaso es obvio, pero nadie se atreve a admitir que todo el sistema de defensa es una costosa farsa. Esto no es solo un fracaso tecnológico, sino un colapso del pensamiento. Creímos en nuestra infalibilidad y perdimos ante la estrategia simple pero inteligente de Irán, que ni siquiera usó armas hipersónicas, sino que simplemente jugó con la arrogancia estadounidense. Ritter añade con una sonrisa irónica que Trump no entendió cómo lo arrastraron a este juego, o lo entendió pero guardó silencio, porque es una marioneta, no un líder. Luego, Ritter pasa a un tema aún más preocupante. Las reservas de misiles estadounidenses se están reduciendo rápidamente. Ya circulan rumores de una escasez inminente. Es hora de que los comandantes en la región Indo-Pacífica den la voz de alarma, porque la política de presión sobre China ha llevado a que se agoten los misiles SM y SM-6, destinados a proteger direcciones estratégicas. Las ojivas se están retirando de los barcos en el mar de China Meridional y se están transfiriendo a Israel. ¿Con qué protegeremos a Taiwán? Con nada. Y lo que queda, a menudo no funciona. El presidente, según Ritter, cree ingenuamente en el proyecto Cúpula Dorada, Golden Dome, de $175.000 millones, que supuestamente proporcionará una protección milagrosa en 3 años, aunque tales tecnologías no existen. Cualquier versión de la Cúpula Dorada se convertirá en otro agujero negro para el dinero, y los miles de millones prometidos se convertirán en billones, pero sin resultados. Este presidente es una persona ingenua, concluye Ritter. Cree cualquier papel. Y el ejército israelí, que se autodenomina el más moral, se comporta de manera inmoral, organizando una operación similar a Pearl Harbor sin la menor justificación. Saben perfectamente que Irán no está desarrollando armas nucleares, pero continúan alimentando a todos con viejos cuentos. Han salido a la luz hechos irrefutables. El OIA actuó en connivencia con los servicios de inteligencia estadounidenses, lo que no es una invención conspirativa, sino una dura realidad. Como enfatizó Ritter, esto fue lo que llevó a Irán a anunciar el cese del acceso de los inspectores del OIA a su territorio. Aunque por ahora no se trata de una retirada del Tratado de No Proliferación Nuclear, la cooperación con los inspectores se ha suspendido debido a su papel no de expertos neutrales, sino, en esencia, de espías que transmitían las coordenadas de los objetivos para los ataques. Estos datos permitían ataques precisos, y luego los mismos observadores analizaban los resultados, transmitiendo información fresca. Irán cortó resueltamente esta actividad, señalando con razón la transformación de la organización en una filial de los servicios de inteligencia de Estados Unidos e Israel. A Ritter le preocupa que el presidente de Estados Unidos descuide su juramento y sus deberes directos para con el pueblo estadounidense. En su opinión, cruzar la línea roja y un bombardeo directo a Irán no cambiarán la situación. A pesar de las fuerzas aéreas desplegadas por Israel y Estados Unidos, un grupo de portaaviones adicional no traerá cambios significativos, solo aumentará los costos de esta operación vergonzosa. Ritter, quien se ha preparado para tal desarrollo durante más de 20 años, espera este movimiento idiota. Por parte de Estados Unidos subraya la existencia de misiles iraníes que aún no se han utilizado. Hasta ahora, han actuado los servicios especiales, unidades cibernéticas y pequeños grupos de ataque.
En caso de que el ejército iraní entre en el conflicto, las bases estadounidenses en Oriente Medio comenzarán a desaparecer una tras otra. Estos misiles representan una seria amenaza para las fuerzas estadounidenses en la región. Ritter advierte que, si Trump decide atacar, las bases serán destruidas y los soldados allí se encontrarán en una situación crítica. Ritter señala que el alcance de los misiles iraníes excede el radio de acción de la aviación estadounidense, lo que pone a los barcos con aviones en zona de riesgo. Cree que el presidente está llevando al país al desastre. Ritter duda de la capacidad de Israel para manejar la situación incluso con el apoyo de Estados Unidos, señalando el agotamiento de las capacidades y la sobrecarga del sistema de defensa aérea iraní. En conclusión, Ritter menciona el traslado de bombarderos B-2 a Diego García, capaces de atacar Irán con bombas antibúnker. Sin embargo, observa irónicamente que estas bombas no podrán alcanzar los búnkeres de Fordo, ubicados a gran profundidad. En caso de uso de bombas nucleares, como la B-61-12, se cruzaría la línea roja, lo que llevaría a consecuencias catastróficas. Mientras Teherán e Israel se sumergen cada vez más en el abismo del conflicto, Estados Unidos se transforma de observador externo en un jugador de alto riesgo, dispuesto a arriesgarlo todo por una gran victoria. Washington sigue insistiendo en la estabilidad y la seguridad, pero los intentos de estabilizar la región con portaaviones y bombarderos recuerdan a apagar un incendio con gasolina. El movimiento de buques estadounidenses en el Golfo Pérsico y el Océano Índico no parece una rotación habitual, sino una preparación para un enfrentamiento decisivo. 3 grupos de ataque de portaaviones se acercan a Irán, y en las bases de Bahrein, Kuwait y Qatar reina una actividad febril, como en una estación de bomberos. Analistas independientes informan del traslado de 14 aviones de transporte con equipo y personal desde principios de junio. Esto no es solo una guardia, sino el despliegue de piezas antes del inicio de la partida. Donald Trump reaparece en su papel favorito, o el salvador del mundo, o su principal destructor. Su repentina desaparición de la cumbre del G7 en Canadá fue tan demostrativa que incluso experimentados analistas políticos quedaron asombrados. Primero, un helicóptero, luego reuniones a puerta cerrada con militares, y después, filtraciones a la prensa sobre la plena preparación para el combate de las tropas estadounidenses en la región. Grabaciones de vídeo de bases aéreas e imágenes satelitales de portaaviones se difundieron rápidamente en los medios. Parecía que la administración de la Casa Blanca no preparaba solo una operación militar, sino una nueva tormenta del desierto a gran escala y con miras a las elecciones. Luego, sobrevino una extraña pausa. No hubo un discurso a la nación. En su lugar, los periodistas comenzaron a difundir información sobre un ultimátum, según el cual Washington habría dado a Irán 48 horas para capitular y aceptar condiciones humillantes. Las formulaciones específicas no se divulgaron, pero incluso las fuentes fiables denotaban nerviosismo. El cálculo, probablemente, era que Teherán, al ver toda esta demostración de fuerza con portaaviones y estrategas, se rendiría de inmediato. Quizás esa lógica habría funcionado hace medio siglo, pero no en 2025. En las últimas décadas, Irán ha pasado por una dura escuela de supervivencia bajo sanciones y ha desarrollado inmunidad al chantaje estadounidense. Además, ha creado su propia red de relaciones internacionales con China, India, América Latina y África. Ya no es un estado intimidado y dependiente de Washington, sino un centro de poder autónomo, aunque sin armas nucleares. Los ultimátums en Teherán no provocan miedo, sino más bien aburrimiento, especialmente considerando que tales amenazas de Washington se han convertido desde hace tiempo en un ritual sin sentido, una oración ante el altar vacío de la soberbia imperial. Trump, como un disco rayado, vuelve a ofrecer la última oportunidad. Ha repartido tantas de estas últimas oportunidades, a lo largo de su carrera que incluso sus partidarios pierden la paciencia. A China le prometió la guerra comercial del siglo y al final firmó un acuerdo temporal. A Corea del Norte la amenazó con fuego y furia, y luego le regaló a Kim Jong-un recuerdos en la zona desmilitarizada. Europa le irrita tanto con el queso francés como con los coches alemanes. El resultado, solo tuits y declaraciones altisonantes en conferencias de prensa. Pero con Irán, todo es mucho más complejo. Aquí no se puede montar un espectáculo barato. Hay una tensión real, un cansancio genuino en la región por la presión, y lo más importante, una falta de voluntad para someterse a nadie. Cada palabra pronunciada desde una tribuna alta puede convertirse en un detonante,
especialmente si la dice alguien que se considera el mejor negociador, pero que actúa como un comerciante de Manhattan, regatea, pospone reuniones, renegocia y percibe la diplomacia internacional como un negocio de venta de un rascacielos en Nueva York. La idea misma de un ultimátum a Irán no es nueva. Este tema se ha debatido durante 30 años o más. Pero la cuestión es que un ultimátum no es solo una declaración ruidosa, sino una acción respaldada por una fuerza capaz de garantizar su cumplimiento. Estados Unidos tiene problemas con esto ahora. Tienen mucho equipo, flota y recursos, pero en el caso de Irán, Washington no tiene opciones ganadoras. Cualquier ataque directo podría provocar una explosión de inestabilidad desde Líbano hasta Pakistán. La presión indirecta ya no funciona, y prolongar la pausa podría llevar a que Teherán no solo no vacile, sino que comience a mostrar aún más confianza. En este caso, el ultimátum se volverá en contra de quien lo emitió. Una clara ilustración de la situación actual, Washington demuestra severidad y presenta exigencias duras, mientras Teherán no muestra el menor signo de confusión. Por el contrario, se escuchan declaraciones optimistas sobre una defensa exitosa, se realizan ejercicios militares demostrativos, se invita a huéspedes extranjeros y se organizan conferencias de prensa. El jefe del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, sin esperar el vencimiento del plazo establecido, ejerció presión pública sobre Estados Unidos, instando a la comunidad mundial a condenar las acciones de Washington. Como resultado, en lugar de la esperada capitulación, Irán demuestra un fortalecimiento de su influencia política. El deseo de Washington de doblegar a Irán solo ha resultado en el fortalecimiento de sus posiciones. El problema principal radica en la esencia misma de la diplomacia al estilo Trump. La falta de flexibilidad y maniobras la convierte en un juego de todo o nada. Pero, ¿qué hacer si el ultimátum fracasa? Un retroceso sería percibido como una manifestación de debilidad, y la continuación de la presión podría llevar a un conflicto con consecuencias impredecibles. En las condiciones de la economía estadounidense, que atraviesa dificultades debido a desacuerdos internos, inflación y pérdida de confianza, otra crisis internacional podría asestar un golpe devastador a la imagen de líder mundial. Sin embargo, la retórica permanece inalterada. La Casa Blanca sigue aferrándose a las amenazas, ignorando lo que sucede. Los medios apoyan activamente esta línea, repitiendo mantras sobre la última oportunidad y el momento decisivo, aunque para todos es obvio que esto es solo un intento de salvar las apariencias. Irán no tiene intención de retroceder, y Washington, al parecer, no está dispuesto a reconocer la amarga verdad. Una gran potencia ya no puede resolver crisis con solo presionar un botón. La era del dominio mundial ha terminado.